Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de matemáticas financieras. En esta oportunidad vamos a explicar el problema número 33 correspondiente al capítulo de rentas perpetuas. Vamos a leer el enunciado con detenimiento. Sergio desea viajar cada 2 años a Houston, Texas. Para ello decide ahorrar de manera trimestral un monto R, ejecutándose el primero de ellos dentro de un trimestre. Hace un año, el boleto del viaje a ese destino tenía un precio de $12,000. Ahora bien, sabiendo que los precios de los boletos se incrementarán 15% anualmente y el primer viaje se llevará a cabo dentro de un trienio, ¿cuánto deberá ahorrar Sergio de por vida, considerando que él pretende realizar estos viajes por tiempo indefinido? Tasa de interés 20% anual con capitalización bimestral. Pasemos a explicar la recta de tiempo con detenimiento. Vamos a concentrarnos lo primero, lo más importante, que es aquello que tiene que ver con específicamente cada cuánto tiempo quiere viajar. Quiere viajar con una frecuencia bienal, es decir, cada 2 años. Luego nos vamos a concentrar en la frecuencia del ahorro, que aquí lo dice claramente de manera trimestral, siendo el primer ahorro dentro de un trimestre. Esto es importante a la hora de tenerlo presente en la recta de tiempo. Por otra parte, nos dan referencia de cuánto era el precio del boleto hace un año, y este era de $12,000. ¿Qué nos dicen como información extra? Bueno, que los precios de los boletos se incrementarán 15% anualmente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sencillamente la inflación de los precios de los boletos. Y el primer viaje, Sergio pretende realizarlo dentro de un trienio, es decir, dentro de 3 años. Entonces se pregunta sencillamente cuánto él deberá ahorrar de por vida, sabiendo además que estos ahorros se ejecutan de forma trimestral, por lo dicho en el párrafo anterior, considerando que él pretende realizar estos viajes por tiempo indefinido, bueno, lógicamente durante toda su vida, pero como no se sabe cuánto tiempo vivirá, se asume como una renta perpetua. Por último, nos proporciona la tasa de interés. Entonces, habiendo hecho este epílogo, este compendio, este gran resumen de lo que nos dice el enunciado, vamos a traducir esto en la recta de tiempo. Aquí tenemos cada uno de los ahorros trimestrales, comenzando el primero exactamente dentro de un trimestre. Fíjense que la recta de tiempo está expresada en meses. Aquí tenemos la tasa de interés, que es 20% anual con capitalización bimestral, entiéndase cada 2 meses. Fíjense que los ahorros son indefinidos, por lo tanto, primero, segundo, y ahí de manera infinita, por siempre hasta el final de la vida del señor Sergio. ¿Cuándo se realizará el primer viaje? Bueno, dentro de un trienio, tal como se expresó, y a partir de allí, de forma indefinida, cada 2 años. Por eso ven, el primero se realiza al final del mes 36, entiéndase 3 años, y el segundo al final del 5.º año, es decir, 60 meses. El tercero al final del 7.º año, es decir, 84 meses, y así sucesivamente de forma perenne, indefinida. Como pueden ver también, aquí debemos contemplar lo que es la inflación de cada bienio. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque resulta ser que ese boleto, cada vez que él pretenda viajar, que lo quiera hacer de forma bienal, pues va a incrementar de precio. ¿Y con qué frecuencia incrementa de precio? Lo hace de forma anual con un aumento del 15%. Veamos entonces todo lo que tiene que ver, para entender mucho mejor la información expuesta aquí sobre los gradientes, es decir, la tasa de incremento de cada boleto aéreo con respecto al anterior, una vez que él decide viajar la primera vez, que dentro de 3 años. Veamos entonces las conversiones de tasa. Necesitamos la tasa trimestral por el tema de los ahorros. Necesitamos la tasa mensual. ¿Por qué? Porque ya van a ver que necesitamos actualizar a valor presente, a una fecha focal, y tener la tasa mensual, por supuesto, se va a requerir para ello, para lo que es el factor de actualización una vez que tengamos el valor actual de estas rentas en determinado momento del tiempo. Luego necesitamos la tasa bienal, lógicamente, por la frecuencia de los viajes. Y la inflación de cada bienio.
Bueno, como pueden ver, allí está todo calculado. Para muestra un botón, en el caso de la inflación anual, pues la inflación de un bienio. ¿Ok? Y así con cada uno de los casos allí resaltados. Recuerden que como la tasa de interés es 20% anual con capitalización bimestral, se divide entre 6, que es la frecuencia, y sabiendo que un año tiene 6 bimestres, pues por esa razón se eleva a la 6. Si se quiere hallar la tasa trimestral, sabiendo que un año tiene 4 trimestres, pues entonces esta es la razón por la cual esos factores de acumulación se igualan con esos exponentes. Y así con cada uno de los casos que se ilustran. Bien, habiendo comprendido lo que es el cálculo de esta conversión de tasa y la conversión es la tasa de inflación, habiendo entendido que esta es la inflación de un bienio, pues ahora sí se comprende mucho mejor que efectivamente, teniendo la inflación de lo que son 3 años de los incrementos de los boletos, sería 1,15 a la 3, pero sabiendo que ese precio me lo dieron un año anterior, contado a la fecha a partir de hoy, es decir, un año hacia atrás. Hace un año el boleto del viaje de ese destino tiene un precio de 12.000, por lo tanto, esa información es contado a partir de hoy hace un año, por lo tanto es otro año de inflación. Por consiguiente, es el año anterior a hoy, un año de inflación más 3 años de inflación cuando él decide viajar, es decir, 4 años de inflación. Por eso el exponente es a la 4. Cuando él decide viajar dentro, 2 años después de su primer viaje, son 2 años más de inflación. Y como la tasa, la inflación bienal ya se calculó previamente, pues bien, entonces sencillamente a ese costo del boleto al final del año 3 se le va a ajustar por inflación 2 años más precisamente de incremento de precios, que es lo que significa la inflación. Y así consecutivamente cuando vaya a viajar la tercera oportunidad. Allí tiene una vez más el costo del boleto ajustado por 2 bienios de inflación. Por eso le ponen la 2 y así sucesivamente. Habiendo entendido entonces tanto las conversiones de tasas de inflación como las rectas de tiempo, pues a continuación plasmamos todo esto en lo que es la resolución de una gran ecuación para poder ya despejar lo que sería el ahorro trimestral de por vida adelantado de Sergio para así garantizar viajar cada 2 años de por vida a Houston, Texas, pero entendiendo que el primer viaje lo hará dentro de un trienio. Si ustedes recordarán, pues el costo del primer viaje en la recta de tiempo se había señalado es este que ven aquí. ¿Ok? Aquí tenemos lo que tiene que ver con el factor 1 más i, evidentemente con la tasa de interés bienal, porque la renta es bienal, y aquí tenemos la tasa de inflación de un bienio, con el factor 1 más porque evidentemente los precios aumentan. Y hay que colocarle 1 más a esa tasa de inflación precisamente para expresar claramente que los precios se incrementan. Bien, vamos a referirnos aquí a lo que son los ahorros trimestrales. Vean que es la fórmula de renta perpetua adelantada, constante, porque los ahorros son de monto constante, R, tal como se señala en el enunciado. Entonces se divide entre la tasa trimestral, se multiplica por el factor 1 más i porque es una renta adelantada. En el caso de la renta perpetua de los viajes, esta se incrementa, como ya lo vimos, de forma bienal en este gradiente que ven aquí. Pues bien, esta es la fórmula del valor actual también. Fíjense que en el caso de ambos valores actuales, la fecha focal que se está considerando es 3, es decir, final del mes 3, entiéndase final del primer trimestre. Allí lo estamos resolviendo todo porque como tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho estamos basándonos en fórmulas de valor actual de rentas perpetuas adelantadas, sean constantes como es el caso de los ahorros o sean variables como es el caso de los viajes, indistintamente de ello, pues la fecha focal cae exactamente en 3. A manera de ejemplo, todos los ahorros trimestrales se están actualizando hasta 3. Todos los viajes, en este caso, se están actualizando hasta 36 y luego hay que llevarlo a 3. Es decir, estamos resolviendo todo al final del mes 3, entiéndase al final del primer trimestre. Ese es el planteamiento. Entonces, precisamente, este valor actual está al final del mes 3. Este valor actual que ven aquí también, más aún cuando consideramos
que aquí ya le estamos tomando en cuenta que por ser adelantado hay que multiplicarlo por el factor 1 más i, entendiéndose la tasa de interés bienal, y además para garantizar que se sitúe todo este monto al final del mes 3, pues evidentemente hay que actualizarla por 33 meses hacia atrás en el tiempo. ¿Por qué? Porque el valor actual cae en 36, pero se desea llevarlo hasta el final del mes 3, que es donde exactamente está el valor actual de los ahorros. Bien, como se dan cuenta, es actualizar tanto el valor presente de todos los ahorros adelantados trimestrales como el valor actual de todos los gastos que hay que cometer por viajar cada 2 años, entendiendo que el primer viaje se ejecuta dentro de un trienio. Entonces, todo se sitúa allí al final del mes 3, entiéndase, al final del primer trimestre. Bien, esto es lo que se llama el factor de actualización a interés compuesto, para garantizar que efectivamente tanto el lado izquierdo de la igualdad como el lado derecho, ambos valores actuales estén situados en un mismo momento del tiempo. Lo demás es despejar. Obviamente, despejamos R, que es lo que nos están pidiendo, que son esos ahorros trimestrales adelantados de por vida que debe realizar el señor Sergio para así garantizar, pues, viajar dentro de un trienio la primera vez a Houston, Texas, y a partir de allí, cada bienio de por vida. Bueno, esto ha sido todo en este sencillo problema de renta perpetua, donde por un lado ejercitamos lo que es rentas perpetuas adelantadas constantes y por el otro, rentas perpetuas variables adelantadas. Nos veremos en una próxima oportunidad.